Bueno, buenas noches. Bienvenidos a otra vez al curso de metodología. Hoy vamos a presentar lo que se refiere a los instrumentos de investigación cuantitativa. Esta va a ser nuestra última clase magistral, o sea, va a ser el último video. A partir de las siguientes clases, pues vamos a entrar en los elementos que estaban diseñados desde el principio, que es la presentación, unas presentaciones de sus elementos de metodología. Eh, entonces les pido que para uno de los grupos ya lo hizo, para los grupos que no lo han hecho, me entreguen los grupos, cómo están compuestos para poder hacer un cronograma de las personas que van a presentar en cada clase. Eh, entonces yo creo que eh, hay que darle cabida a la presentación de las propuestas con presentaciones cortas de 15 minutos, más o menos tener dos o tres presentaciones en cada clase. Y ver si acabamos antes, pues hacer una especie de retroalimentación con todo lo que vimos. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver lo que sería básicamente la clase 11. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues vamos a ver cómo o sugerencias de cómo podrían llegar ustedes a planear su investigación a futuro a través de la utilización de determinadas técnicas y sus instrumentos de investigación. Entonces, importante, empecemos por unos elementos antes de meternos con el tema de los instrumentos. Entonces, en la investigación cuantitativa, bueno, ¿qué es una técnica? Pues la técnica es el medio por el cual vamos a salir a recolectar información. Digamos, pues qué técnica es entrevista semiestructurada o la técnica es una entrevista estructurada, una encuesta con preguntas abiertas. O sea, ya es puntualmente con lo que vamos a recolectar la información. Y el instrumento es la materialización de esa técnica, o sea que si la técnica que vamos a utilizar es una encuesta de preguntas abiertas, el instrumento sería ya el diseño como tal, las preguntas que tiene esta encuesta. O sea, ya es el elemento que vamos a llevar al campo como tal. Recuerden que en investigación cuantitativa sobre todo trabajamos con diferentes tipos de investigación. Entonces, tenemos investigaciones experimentales donde el investigador tiene control absoluto de todas las variables a investigar y de todos los elementos. Tenemos unas cuasi experimentales donde el investigador puede llegar a controlar algunos elementos pero no todos. Y las no experimentales donde el investigador no tiene ningún control de los elementos a investigar. O sea, estos son elementos, son definiciones para que ustedes vayan teniendo en cuenta y sobre todo en investigación cuantitativa son muy importantes tenerlos en cuenta. Lo mismo en investigación, bueno, en las dos, en cualitativa y cuantitativa, está el alcance, pero el alcance en investigación cuantitativa hay que determinarlo porque de eso van a depender muchos elementos. Entonces, en primera parte tenemos una investigación exploratoria. Todas las investigaciones, sin importar cuáles, tienen una primera fase de exploración. Antes de usted empezar a hacer una investigación como tal, usted hace unas primeras fases exploratorias. Entonces, por ejemplo, ustedes, la mayoría, en otras clases han hecho unos ejercicios de exploración de lo que van a hacer sus trabajos de investigación. Eh, pero por lo regular, la investigación exploratoria no se queda ahí, se sigue el camino para poder hacer algún otro tipo de investigación, para poder hacer una investigación descriptiva, una correlacional o una explicativa. Pero siempre partimos de una exploratoria. Pero en algunos casos, cuando los fenómenos que vamos a estudiar, cuando lo que vamos a estudiar casi son muy nuevos y casi no tienen una información previa, o sea, casi nadie ha estudiado con ellos, pues sí es necesario hacer investigación exploratoria pues para dar los primeros informes o las primeras explicaciones de ese fenómeno. También tenemos una investigación descriptiva que básicamente pues explica como las particularidades que componen el fenómeno de investigación de nosotros. Tenemos la investigación correlacional, es donde se relacionan dos o más variables para poder explicar el fenómeno de investigación. Pues, por ejemplo, como qué incidencia tiene el consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. Hay una relación de dos variables y a partir de esa relación de esas dos variables salimos a levantar información. Eso sería una investigación correlacional.
Y tenemos la máxima investigación, pues desde lo cuantitativo, que es la explicativa, que si queremos encontrar las causas eh, que generan nuestro fenómeno de investigación o que generan pues nuestro problema que vamos a investigar. Bueno, esos son los alcances de la investigación. También es pues los estoy mencionando como forma de recordarlos porque ya los habíamos visto en clases antes. Entonces, elementos a tener en cuenta en investigación cuantitativa. La población. En investigación cuantitativa siempre tenemos una población. ¿Qué nos referimos con la población? Pues es el grupo de sujetos con los que vamos a realizar nuestra investigación, donde vamos a ir a investigar. Entonces, por ejemplo, la población podría ser los sujetos que están en un barrio, podría ser una comunidad, podría ser una empresa. Pero hay que tener en cuenta que esa población está compuesta por sujetos. Entonces, los sujetos son la unidad de análisis, son una unidad de estudio. Pero esos sujetos pueden ser, por ejemplo, una persona. Entonces, personas pueden ser una unidad de análisis. Pero también pueden ser familias. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los censos, una familia también corresponde a una unidad de análisis. Y pueden ser equipos de trabajo también una unidad de análisis. O sea, sujeto no quiere decir persona. Sujeto quiere decir una unidad de análisis, que puede ser una persona, puede ser un grupito de personas que están al interior de mi población. La muestra. Como en ocasiones la población es extremadamente grande, pues trabajamos con un grupo representativo. Entonces la muestra es un grupo representativo del total de nuestra población. Toda investigación cuantitativa trabaja con muestras. Bueno, ahorita vamos a ver unos casos que cuando las poblaciones son muy pequeñas, no hay necesidad de aplicar una muestra, sino que trabajamos con el total. Si las poblaciones son muy pequeñas, si la población es muy grande, trabajamos con muestras. Entonces, el primer paso en investigación cuantitativa, ¿qué es? Pues operativizar la pregunta de investigación, volver la pregunta de investigación en hipótesis y a partir de esas hipótesis construir unas variables. ¿Qué son las variables? Pues básicamente son unos indicadores, son unas categorías que tenemos que ir a rastrear en la investigación. O sea, en el diseño de todos los elementos de investigación, mis preguntas de entrevista, mis preguntas, mis cuestionarios de encuestas, tienen que ir para conseguir información sobre esas variables, sobre esos indicadores que quiero investigar. Seleccione unas técnicas que sean las más adecuadas para aplicar o para conseguir la información de su pregunta de investigación. El segundo, o sea, ese es el primer paso que ustedes tienen que tener presentes antes de meterse a recolectar información y todo ese cuento. Entonces, segundo paso, definir la muestra. Entonces, recuerde que aquí trabajamos con poblaciones o con muestras que son probabilísticas. Espera que acá, probabilísticas, que las muestras probabilísticas pues escogen al azar los sujetos que componen la muestra. Y dentro de las muestras probabilísticas, que las muestras probabilísticas son ideales para cuando la población es muy grande y no tenemos la posibilidad. Entonces, las muestras probabilísticas pueden ser simples, que nos referimos que todas las personas o todos los sujetos que componen el universo de la población tienen las mismas posibilidades de ingresar o pertenecer a la muestra que escogemos. Tenemos también muestras estratificadas, que dividimos la población total en estratos y escogemos pequeñas muestras de cada uno de esos estratos. Por ejemplo, vamos a estudiar algo, el acceso a Internet en Pereira. Entonces, utilizamos los estratos que utilizan los servicios públicos, así estrato 1, 2, y de cada uno de los estratos escogemos unas muestras y con eso armamos una muestra general. Y una muestra sistemática, que es la muestra que se va construyendo a partir de intervalos. O sea, digamos que ustedes plantean en su investigación de enero a febrero trabajo con este porcentaje, de febrero a marzo trabajo con este otro porcentaje, de abril a mayo. O sea, en intervalos vamos seleccionando unidades de la muestra.
Y la muestra conglomerada es una muestra pues que trabajamos con un grupo grande. Seleccionamos pues la muestra del grupo grande, pero ya luego dentro de ese grupo volvemos y hacemos otra selección que puede ser de forma simple o de forma por intervalos. Bueno, esas son como las posibilidades de cuando la muestra es probabilística. Y recuerde que también la muestra puede ser no probabilística. eh, Cuando no se escogen unidades al azar, por ejemplo, cuando sus grupos son muy pequeños, digamos de 80 personas, que son grupos que ustedes fácilmente pueden encuestar en un mes, en menos de un mes, pues trabajamos con una muestra no probabilística, vamos a hablar con todas las personas, o sea, no los cogemos al azar, ya tenemos todas las personas, por ejemplo. Eh, entonces, hay una cosa que pues, seguramente ustedes en estadística han visto, que es el error y el sesgo. Pues con el error nos referimos pues a la imprecisión que se puede presentar cuando calculamos algún elemento a través de una muestra y no de toda la población. Recuerde que la idea es que siempre es tratar de minimizar el error. Y el otro pues es el sesgo, que es una distorsión que se produce en el momento en que escogemos las muestras. O sea, estamos hablando que el sesgo es básicamente cuando la muestra o dejamos sujetos por fuera de la muestra, o sea que la muestra como tal no es totalmente representativa. Tiene un sesgo, hay sujetos que no alcanzaron a ser incluidos. Bueno, esos dos elementos en investigación cuantitativa y desde los términos estadísticos se tratan de reducirlos al máximo. Tercer paso que tendrían que seguir, bueno, es diseñar el instrumento. Lo que, a diferencia de la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa es un poquito más rígida y no deja nada al azar. Por ejemplo, ¿se acuerda que en la investigación cualitativa veíamos que, por ejemplo, varios métodos y varios métodos permitían como ir construyendo cosas en el camino? Pues en la investigación cuantitativa no. Todo se diseña previamente, todo tiene que estar muy bien diseñado y todo está previamente definido. Los resultados van a depender mucho de sus diseños de investigación y del rigor con lo que ustedes lo apliquen, o sea, de lo juiciosos que sean en el momento de aplicar la investigación. O sea, que si van a aplicar encuestas, pues no y van a aplicar 1000 encuestas, pues no apliquen 100 y el resto se las inventen. Eso pues obviamente les van a dar unos resultados que muy fácilmente se van a caer si alguien quiere como replicar el instrumento de investigación de ustedes. Entonces, el diseño del instrumento pues va a ser el elemento que le va a permitir conseguir los datos. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si su método es la encuesta, pues bueno, su instrumento es el diseño de esa encuesta. Recuerden que hay varios tipos de encuesta y pues el diseño de la encuesta pues, con las preguntas que van a ver y ya estar pensando cómo van a analizar esas encuestas. Entonces, el cuarto paso después del diseño del instrumento, pues es salir a campo a recolectar la información. Ahí aplicamos el instrumento que ya diseñamos, ya llevamos esa encuesta que diseñamos, la llevamos a aplicarla a campo y a llevarla a recolectar información. Hay un elemento que ustedes tienen que tomar muy en cuenta en el momento como de seleccionar métodos y herramientas, técnicas de investigación. Recuerden qué tan grandes son sus muestras, la cantidad de personas que van a participar recolectando información, por ejemplo, cuántos encuestadores son y el tiempo que tienen para realizar esa actividad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra de 10.000 personas y solamente dos encuestadores y un mes para realizar eso, pues seguramente no lo van a terminar así. Entonces hay que replantear cosas, pues mirar otras técnicas de investigación o bueno, es, es algo que que lo escribo ahí para que ustedes tengan en cuenta. Piensen en qué tan grandes son las muestras, cuántas personas van a estar para recolectar la información y qué tiempo tienen para hacer toda esa actividad. Y eso les va a ayudar en el momento de escoger como técnicas de investigación. Entonces, lo que les decía, en investigación cuantitativa, no quiere decir que en cualitativa no, pero en investigación cuantitativa hay que ser muy riguroso, por ejemplo, en el momento de aplicar el instrumento. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si ustedes están haciendo encuestas
o entrevistas, si ustedes están llenando los formularios de cualquier forma con letra que no se entienda, en el momento en que vayan a analizar eso va a ser muy difícil. Entonces tienen que ser como muy juiciosos, de marcar bien las casillas, de indicar bien las cosas, pues de que queden bien presentadas para que en el momento del análisis no se les vaya a complicar el tema. Entonces, lo que les decía, un mal ejercicio de recolección de información les va a dificultar mucho el proceso de análisis. Entonces, tienen que ser muy juiciosos, muy disciplinados ordenando las cosas. Y pues el quinto paso sería el análisis de la información, que si, por ejemplo, en el tema de la investigación cuantitativa, básicamente el análisis produce a través de la estadística, pues tanto estadística descriptiva y la inferencial, y hay softwares que ayudan también en el análisis de las informaciones y modelos matemáticos. O sea, básicamente recuerden que en cuantitativa todo está alrededor de las matemáticas, todo se mide, todo se cuantifica, por eso se llama así. Por eso utilizamos herramientas que permitan medir, cuantificar. Por eso es ese nombre, cuantitativa, de cuantificar, de medir, de dar datos. Y último paso de todo proceso de investigación cuantitativa, pues la construcción de un documento final, que en el caso de ustedes es la construcción de su tesis. Ese documento final que incluye pues los resultados y los hallazgos que ustedes encontraron. eh, Ese documento final debe reflejar el cumplimiento de sus objetivos de investigación y debe responder a la pregunta de investigación. Ese sería el último paso, con eso ya terminarían. Después de eso se graduarían sin problema. Entonces, aquí voy a formular algunos métodos, técnicas e instrumentos de investigación, así como a ver ustedes en cuál quieren retomar, cuáles se sienten que se aplican más a ustedes. Entonces, van a ver que hay técnicas que son también o sea, hay técnicas que se aplican tanto en cuantitativa y cualitativa, solamente que la forma en que se recolecta la información o se registra la información es diferente. Entonces, igual que en la cualitativa tenemos la observación. Aquí observación como método. ¿Qué tenemos? Observación, técnicas de observación participante y no participante. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, aquí con este tipo de método de observación en cuantitativo? Es que aquí tenemos que definir las variables que vamos a investigar. O sea, por decirlo así, dar como una lista de valores a cada categoría que queremos observar. Y esos valores, pues definir lo que vamos a observar. Por ejemplo, si son personas, el comportamiento de una persona a los productos, productos lácteos en un supermercado, pues nos sentamos a observar las personas que llegan a comprar. Y tenemos una tabla como de valores para registrar qué productos escogen las personas. Entonces, aquí, como ven, todo va como una medición, todo se cuantifica. Entonces, lo que tenemos que ver que la observación aquí, tanto en cualitativa como cuantitativa se registran, pero aquí el registro va a través de valores. Eh, Diferente de lo cualitativo que describimos, la observación la realizamos para observar. Entonces tenemos dos tipos de observación, una que participa o que interactúa con las personas o con los elementos a observar, otra que no interactúa, otra que mantiene la distancia. Bueno, espérate, en un momento que esto se bloqueó. Entonces tenemos la observación, tenemos los cuestionarios, o sea, en cuestionarios me refiero a encuestas. Recuerden pues que los cuestionarios son pues un listado de preguntas estandarizadas. O sea, ¿qué quiere decir estandarizados? Pues que hay 1000 con las mismas preguntas que nos van a permitir la recolección de una información, y lo bueno de los cuestionarios es que nos permite una recolección relativamente rápida. Entonces tenemos, por ejemplo, encuestas descriptivas, encuestas explicativas, encuestas de preguntas abiertas, encuestas de preguntas cerradas. Recuerden, la encuesta es una herramienta cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque permite medir, porque nos permite tener datos. Si fuera cualitativa, buscaría otras cosas, no datos, no quiere medir nada. Entonces, la encuesta solamente puede aplicar para lo cuantitativo porque es para medir elementos, para llevar un registro de qué porcentaje de personas, por ejemplo, prefieren determinado producto. Si yo quisiera, por ejemplo, indagar
por qué las personas o cuáles son las cualidades que determinan sus gustos hacia un producto, ahí sí ya hablaríamos en términos de cualitativos y utilizaríamos otras herramientas. Pero la cuantitativa, como la encuesta nos permite medir. Entonces es una herramienta cuantitativa. Entonces tenemos descriptivas que buscan indagar como las características y las explicativas que buscan responder por qué se presentan determinadas situaciones. Tenemos cuestionarios que son de preguntas abiertas y tenemos cuestionarios de preguntas cerradas. ¿Qué me refiero aquí pues con el instrumento? Pues se tiene que un diseño pues, de un cuestionario que ya vayan ustedes con el momento de recolectar la información, ya lleguen con el cuestionario y los valores que van a asignar en el momento del análisis. Tenemos la entrevista también. Entonces, recuerden que la idea de la entrevista es igual, a través de una identificación de las variables. O sea, a diferencia de la encuesta, la entrevista es casi siempre un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. Las entrevistas pueden ser de tres tipos, no estructurada, semiestructurada y estructurada. En cuantitativa funciona o es más fácil de aplicar la estructurada, porque mantenemos como el control de las cosas, esperamos unas respuestas ya definidas. Una estructurada se puede realizar, pero es más difícil porque sería más o menos como esto, como de la observación, estar siempre atento en las respuestas que nos está dando la persona o en lo que está hablando la persona para poder identificar nuestras categorías y así asignar determinados valores a esas respuestas. Pero bueno, básicamente la idea aquí es medir variables a través de una conversación entre entrevistado y entrevistador. Entonces, los instrumentos, pues es el diseño de las preguntas, dependiendo de si mi entrevista va a ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Entonces, es lo mismo, como todo se diseña previamente, diseñamos las preguntas que vamos a utilizar en el momento en que apliquemos estas entrevistas. El estudio de caso. El estudio de caso, como ven, es tanto cualitativo y cuantitativo y funciona muy bien para las investigaciones mixtas. ¿Qué es un estudio de caso? Pues es el estudio de un fenómeno que lo aislamos en un espacio donde convive tanto el objeto y los sujetos de estudio. ¿Qué quiero decir con eso? Que se oye muy complicado. Es, por ejemplo, vamos a estudiar la pobreza y para estudiar la pobreza, pues vamos a un barrio pobre y estudiamos esa pobreza a través de un caso particular que sería el caso de una familia que vive en ese barrio pobre. Es un ejemplo. Eso sería, por ejemplo, un estudio de caso. El estudio de caso puede utilizar tanto en herramientas cuantitativas y cualitativas, sin un problema, pero ahí sería una investigación mixta. Pero no tiene como definidas unas herramientas como tal, unas técnicas como tal, pero digamos que, por ejemplo, la observación con sus dos tipos de observación funcionaría muy bien en un estudio de caso, las entrevistas funcionarían muy bien. Las encuestas quizás no, porque, pues, por ejemplo, cuando hablamos de estudio de casos, hablamos sobre todo de elementos muy pequeños que no requerirían de hacer como unas encuestas, porque perfectamente se pueden entrevistar sin problema. Entonces, el instrumento pues va a depender de las técnicas que utilicemos, pero en el caso de que utilicemos entrevistas, pues ya tenemos que llegar con todo diseñado las preguntas. Tenemos unos métodos grupales, con ellos me refiero que son métodos que permiten reunir personas, un grupo considerable de personas, y a través del diálogo con el grupo, pues recolectar la información. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo focal, el focus group, y tenemos los grupos de discusión. Hay una diferencia entre este, que por ejemplo el grupo focal no tiene un moderador, tiene una persona que es como un animador, una persona que incentiva la conversación entre las personas, o sea, es una persona que por lo regular inicia el diálogo, pero deja que las cosas se vayan yendo, que las personas tengan como el control o que ellos vayan hablando de las cosas que les interesan. Y en los otros el grupo de discusión donde si hay una persona que modera y lleva el hilo y hace preguntas. Entonces, ¿de qué va a depender nuestro instrumento? Que si hay moderador o no es moderador. Si hay moderador, hay que llevar los temas a tratar, las preguntas a hacer. Si no hay moderador, igual pues no se llevan las preguntas, pero hay que estar como pendiente de que no se le caiga la conversación. Pero elementos que hay que tener en cuenta en la realización de estas técnicas es que
Los grupos focales por lo regular se les lleva un registro de los grupos en audio y en video. También las personas que apoyan, por ejemplo, el grupo focal, los otros investigadores tienen que, aplicando la observación, estar identificando como las categorías, o sea que tienen que llevar como sus elementos en mano para estar como marcando los valores de hacia dónde va la discusión. Y se registra en video para poder realizar lo mismo, para poder observar, ir escuchando y a través de ir identificando nuestras variables, ir llenando los elementos, o sea, ir llenando como las tablas que nos van a permitir hacer el análisis. Como ven, en cuantitativo la idea es siempre ir a hacer como una codificación con valores y después una decodificación que nos permitiría realizar un análisis. Eso por lo regular se utilizan muchas tablas de valores. Por ejemplo, si una persona su respuesta eh, enmarcar respuestas, por ejemplo, del 0 al 10, asignando valores dependiendo si es muy positiva o negativa la respuesta, algo así. Obvio, lo que yo les decía, esto va a depender mucho de sus clases como de estadística, sobre todo el análisis de todo lo cuantitativo va a depender mucho de sus clases de estadística, de las muestras que realicen. Bueno, ese también es un método muy conocido en investigación cuantitativa, que es el experimento, muy relacionado sobre todo con las ciencias como la física, la biología o las personas que tienen laboratorios. El experimento, obviamente, recuerden que hay un tipo de investigación experimental. Este es como el método por excelencia de ese tipo de investigación, donde el investigador tiene el control de todas las variables. Obviamente hay experimentos sociales, también se pueden realizar, por ejemplo la psicología los utiliza mucho. Pero básicamente, ¿cómo se dividen esos experimentos? Experimentos con estímulo y sin estímulo. Entonces, por ejemplo, un, un, un experimento sin estímulo, por ejemplo, miremos algo así como poner 3 ratones, cómo se comportan una semana ellos solos, sin nada, o sea, sin ninguna intervención. Y un experimento con estímulo sería, bueno, pongamos los mismos 3 ratones, pero quitémosle la comida gradualmente. O sea, ya sería un estímulo que va a modificar como la conducta de los ratones. La idea del experimento es registrar como lo que viene, las reacciones que hay a través de esos comportamientos que estamos viendo o que estamos mirando. O sea, los experimentos básicamente tratan de verificar en la realidad, o sea, de comprobar en la realidad nuestras hipótesis, nuestras variables. Recuerden que son básicamente para la investigación experimental, porque el investigador tiene completo control de todos los elementos. Entonces, el instrumento, pues obviamente tenemos que llevar un registro sistemático de todas las reacciones que tiene o las consecuencias que tiene el experimento. Recuerden, en investigación cuantitativa todo se mide, todo se registra a través de unos datos, de unos números, todo es numérico. Aquí, bueno, esos son como métodos, técnicas y cómo podría llegar a ser su diseño de instrumento con algunos elementos muy conocidos de la investigación cuantitativa, como los más característicos. Básicamente la mayoría de personas en investigación cuantitativa utiliza encuestas o utiliza entrevistas. Observación también, hace experimentos. Pero aquí hay otras técnicas que ustedes, por ejemplo, podrían también llegar a utilizar. Entonces, bueno, las encuestas ya las nombramos, las entrevistas, las observaciones, pero también hay elementos de escalas, hay unas escalas de valores que ustedes podrían llegar a utilizar. También se puede utilizar o analizar documentos, contenidos, textos a través de investigación cuantitativa. Los tests, por ejemplo, como herramienta de recolección de información, también hacen parte de la investigación cuantitativa. Bueno, grupos de discusión los nombramos. Las pruebas de rendimiento, por ejemplo, las pruebas que se aplican a los deportistas, son pruebas de rendimiento, funcionan, pero también pruebas de rendimiento para mirar la productividad de una empresa o la productividad de una persona. También son técnicas de recolección cuantitativa. Los inventarios también obviamente hacen parte de las técnicas de investigación cuantitativa. Entonces, lo que les decía, recuerden, en cuantitativo, ¿qué queremos? Medir valores, cantidades. Todo, cómo se miden, cómo se registra todo a través de valores, cantidades, a través de números.
En cualitativa no utilizamos números, por eso las encuestas solo pueden ser cuantitativas. Lo que queremos es medir, estar midiendo, cuantificar, por eso se llama así. Bueno, con esto terminamos eh, las clases magistrales, como les comentaba. Ya más adelante, a través de reuniones en Meet, les voy comentando como las particularidades de lo que vamos a seguir haciendo y las particularidades de las exposiciones muy cortas, pero más adelante se los voy contando. Cualquier cosa me escriben y nos vemos la siguiente clase.